Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana 31 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por continuar con nuestra programación. Venimos de las noticias y vamos inmediatamente en hora y media a conocer temas importantes de país desde la perspectiva de nuestros invitados. En la primera parte hemos girado la invitación para Jaime Guevara, el diputado del partido FMLN y jefe del grupo parlamentario, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, diputado. Don Ernesto, muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo al pueblo salvadoreño. Y bueno, estamos aquí después de una rica tormenta en la noche. Sí. Por cierto, lamentar ahí, estaba viendo unas imágenes ahí por Ilopango de un bus que quedó atrapado por las inundaciones. Lamentablemente todavía estamos en un país con muchísima vulnerabilidad y ese es el reflejo, una tormenta de un par de horas, la capacidad de poner en riesgo a la familia salvadoreña. En definitiva, anoche fue una fuerte tormenta que azotó gran parte del territorio y sobre todo también impactó mucho, como lo decía Jaime, en el sector de del Gran San Salvador, y esto trajo consigo las consecuencias, pero siempre hay que tener las precauciones debido a que estamos en la época invernal. Gracias a usted también por estar pendientes de nuestra señal. Recuerden @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter para que usted nos escriba y podamos generar y conocer desde la perspectiva de ustedes la opinión que tienen con respecto al desarrollo de los temas que este día vamos a sostener. Y sin duda alguna, el día de ayer el Departamento de Estado conoció ya de nuevos nombres que se adhieren a la lista Engel de los Estados Unidos, en los cuales desde luego involucra a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que han sido electos en esta administración. Hablamos desde la presidencia y el resto de magistrados. La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, James May, calificó las actuaciones de los magistrados de la Corte, incluidos ayer en la lista Engel, como acciones que socavan la democracia en El Salvador, algo a lo que el presidente de la República, el señor presidente de la República, dijo que esta lista de alguna manera sigue sin incluir miembros activos de la oposición y por tanto la calificó de estar contraria precisamente a lo que podría considerarse de ser más política que otra cosa, más que de corrupción. Decía el presidente en su cuenta de Twitter, vamos a colocarlo ahí también en pantalla para que veamos la actuación, la reacción del presidente, en la que sostenía precisamente que esta es una situación más política que de otra índole. Así es que eso es parte de lo que vamos a tener este día. Y decía, queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción, sino que es pura política e injerencia de la más bajera, decía el presidente. Este es uno de los últimos acontecimientos. ¿Cómo lo están examinando en el contexto del trabajo legislativo que se tiene en la Asamblea por parte del FMLN? Bueno, esto es lo que nosotros veníamos en reiteradas ocasiones insistiendo, la laceración de las relaciones que se tiene prácticamente por los discursos que se generan por parte de este tipo de funcionarios con el país del norte. Por supuesto, lo que ayer fue noticia, la incorporación de estos magistrados a esta lista, es algo de que no necesariamente tenemos que acudir a la lista para reconocer que estas personas son antidemocráticas, fueron de alguna manera impuestas por el presidente y que responden a la agenda política del presidente y su grupo cercano. Y ahora con lo de la lista Engel, pues por supuesto ratifica lo que aquí ya se sabía. Es un tema que de alguna manera viene a lacerar las relaciones que se tienen con este país. Sin duda va a tener repercusiones porque ya, de hecho en nuestro país nosotros no tenemos un embajador. No se cuenta con un embajador o embajadora del gobierno de los Estados Unidos. Simplemente han encargado a alguien que esté ahí en el tema de los negocios. Esto es una muestra de la debilitamiento que se tiene con las relaciones con este gobierno, y es justamente lo de la lista viene a constatar lo que el pueblo salvadoreño, lo que las organizaciones
en este país, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, han venido señalando sobre la conducta, la actitud, la imposición de estos señores magistrados. Una de las situaciones que se ha generado acá es, y tiene que ver muchísimo con nombres que corresponden precisamente a lo que hoy en día se tiene con la nueva elección de la Asamblea Legislativa. Y el presidente lo califica, lo decía, de manera injerencista y también bajera. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que en el papel que él tiene, y obviamente están señalando a funcionarios de su gobierno, y prácticamente están señalando a este tipo de funcionarios que fueron impuestos por la Asamblea Legislativa, particularmente los diputados de Nuevas Ideas. Y todo ese proceso que no fue el adecuado, que lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, de alguna manera es lógico que el presidente de la República va a tener esa conducta, va a tener esa postura. Y no solamente con este tipo de funcionarios o con la Nación del Norte, lo vemos también con las distintas organizaciones, con las distintas instituciones en el país y fuera del país también. Yo creo de que viene a poner en la cuerda floja, a agudizar las contradicciones que se tienen en materia de relaciones internacionales y, por supuesto, a cuestionar también el gobierno, que hoy prácticamente está controlado por el presidente de la República, por sus funcionarios, por sus ministros. Todo este tipo de funcionarios, nosotros sabemos, y el pueblo también, que han sido de alguna manera, gozan del beneficio del presidente de la República, de los diputados de Nuevas Ideas, y que les vengan a señalar a estos funcionarios impuestos por la Asamblea, con el aval del presidente, obviamente va a haber algún descontento, va a haber algún señalamiento. En lo que yo no estoy de acuerdo es en la manera que él se expresa, el presidente de la República se expresa con la relación que nosotros hemos tenido por muchos años con el gobierno de Estados Unidos. Obviamente esto viene a complicar más la situación, las relaciones que se han venido trabajando después de la firma de los acuerdos de paz, que el papel del gobierno de Estados Unidos en El Salvador, nosotros sabemos desde la izquierda un papel protagónico que tuvo el gobierno de Estados Unidos en la guerra que nosotros tuvimos, pero a partir de los acuerdos de paz, las relaciones diplomáticas con este gobierno han tenido mejoras en el desarrollo. Aunque algunas veces en las administraciones del partido al que pertenece, Jaime, se volvieron tensas, ¿no? Hubo en su momento también. Claro, sí, siempre ha habido... Y el tema de la injerencia siempre fue también una palabra utilizada en gobiernos anteriores, ¿no? Nosotros como país soberano, como pueblos soberanos, siempre hemos estado en contra de las injerencias. Todas las políticas que tienen que ver con injerencias de parte de la gran nación, y no solo en El Salvador, sino que a nivel internacional, nosotros las cuestionamos y las vamos a seguir cuestionando. ¿No es el caso hoy en día? Ahora yo le decía en un principio, aquí lo que nosotros vemos, por eso yo no me puedo casar o no puedo abrazar la lista Angels. Simplemente es un tema de que viene a evidenciar lo que nosotros como oposición, lo que el mismo pueblo ha dicho. Tenemos funcionarios impuestos, tenemos funcionarios antidemocráticos, y esta lista solamente viene a constatar lo que ya nosotros hemos dicho. Por lo tanto, yo no puedo, o nosotros no podemos abrazar esta herramienta que tiene la gran nación del norte, porque también sabemos que juega un papel geopolítico no solo en El Salvador, sino que también a nivel del continente latinoamericano. A ver, a propósito, un miembro del partido Nuevas Ideas, William Soriano, diputado, decía: hemos sacado innumerables actos de corrupción y ninguno fue señalado. ¿Es que acaso no es una lista sobre corrupción, plantea? Yo le decía, sabemos que esta lista tiene fines políticos y de alguna manera también los intereses que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre nuestro país. Obviamente esta lista juega un papel de presión y si algo ha cuestionado el gobierno de Estados Unidos, al gobierno salvadoreño, particularmente al mismo presidente, a las conductas, a las
políticas antidemocráticas que este gobierno ha señalado ha sido Estados Unidos. El tema de, el mismo Estados Unidos plantea que las relaciones, la ruptura de los poderes del Estado aquí encabezan lo que nosotros siempre hemos pregonado y hemos dicho, la instalación de un gobierno de corte dictatorial en este país. Y por supuesto, eso va a afectar enormemente a la relación que tiene Estados Unidos y sus intereses económicos que tiene en este país. Pero como insisto, nosotros no podemos casarnos con la lista Engel porque sabemos el papel que ha jugado, no solo en El Salvador, sino que también a nivel de Centroamérica. En esa lista, por ejemplo, no aparecen otros funcionarios en este país que están señalados por temas de corrupción, están señalados por temas de conductas inapropiadas y no aparecen en esta lista. Por eso yo digo, no quiero desacreditar o no queremos desacreditar esta famosa lista Angels, pero sí nosotros estamos de acuerdo en que esto viene a ratificar lo que la población ha dicho, y es que no es, el pueblo salvadoreño le ha dicho a las autoridades actuales, al mismo presidente, que no está de acuerdo con todas esas políticas, esas conductas antidemocráticas en este país, esa ruta que se ha trazado el presidente, sus ministros, la misma asamblea que ha jugado un papel sumiso en el sentido de respaldar y apoyar todo lo que venga de la Casa Presidencial y de los intereses que tienen en esas agendas. Bueno, esto es lo que la lista viene a señalar. Y de alguna forma el pueblo ha mostrado algún descontento, y lo que viene a quedar en evidencia con esta lista, insisto, es algo que el pueblo lo ha repetido, lo ha dicho, y la sensación que cobra cuando se incorporan estas personas a la lista Engel, pues bueno, es noticia nacional. Pero nosotros estamos claros del papel que juega esta lista Engel en El Salvador y en la región. Vámonos a la Asamblea Legislativa, diputados, a conocer desde luego los temas que han estado ocupando la agenda. Y sin duda alguna voy a comenzar en primer lugar a conocer, porque es la primera vez que estamos desde que se nombra al frente de la coordinación del grupo parlamentario, y conocer desde luego cuál ha sido la experiencia que se recoge con todo este trabajo nuevo en la Asamblea Legislativa. ¿Existe o no existe? ¿Hay comisiones, digamos, incorporación en el trabajo? ¿Cómo se puede hacer una evaluación a la fecha con relación a la presencia de una fracción bastante menor a la que se tenía anteriormente en la fracción del FMLN? Correcto. Bueno, efectivamente, de todas las comisiones que integran la Asamblea Legislativa, nosotros como diputados del FMLN participamos en 11 comisiones. En las distintas comisiones que nosotros estamos participando, la verdad que últimamente hemos tenido mucho protagonismo, estamos dando nuestras posturas, posiciones que nosotros recogemos del sentir y pensar de las bases, de la gente a la que nosotros llegamos, con la cual nosotros platicamos y tenemos alguna agenda, las organizaciones sociales, ¿verdad?, que han insistido en que se construyan políticas que sean y que vengan del seno de la población salvadoreña. Tal es el caso del agua, el tema por ejemplo, en las comisiones donde yo estoy, en el tema de los veteranos excombatientes, que es una deuda que ellos han estado en este país, una deuda pendiente, con una ley que ya se cuenta, pero que necesita muchísimas reformas. El tema de algunas leyes que se están creando también en la Comisión de Trabajo, que tiene que ver con agentes de seguridad privada, y todo ese tipo de leyes que se están haciendo, que de alguna manera nosotros tenemos una participación activa en aquellas donde nosotros creemos de que los procesos no son los que contempla el reglamento interno, la misma Constitución de la República. Nuestra participación es más de señalamiento, de cuestionamiento, y también de llevar esa información a los diferentes sectores para que también estos sean partícipes, aunque no estén involucrados, pero nosotros recogemos ese sentir de la gente y podemos trasladarlo a las distintas comisiones de trabajo donde nosotros estamos. Y hemos visto últimamente algunas leyes, pueblo salvadoreño, que
han sido de total rechazo de la población. La misma ley Alaví, que fue aprobada de manera express, el tema de la ley Bitcoin, que se han presentado más de 4 iniciativas de derogatoria de esta ley, y diferentes expresiones sociales, diferentes organizaciones han llegado a la asamblea, les hemos atendido, les hemos dado iniciativa de ley a todas esas iniciativas. También hemos visto en aquel momento cuando se envió todo al archivo, si recuerda usted, don Ernesto, pueblo salvadoreño, inmediatamente 2 días después las organizaciones sociales estaban en la asamblea. Decenas de personas estaban reclamando algunas leyes, algunas iniciativas de leyes, como por ejemplo la ley de agua, que había sido una lucha de años y que de inmediato se mete a la gaveta. Entonces, ese tipo de iniciativas, ese tipo de leyes que son las que el pueblo abraza, el pueblo ha estado en constantes expresiones, han estado ahí pendientes, garantizando, ¿verdad?, que esas leyes no vayan a tomar otra ruta. Y cuando vemos también, ahí vemos nosotros como dos contrapesos. Aquellas iniciativas que emanan de la población salvadoreña y aquellas que no sabemos de dónde vienen. Por ejemplo, la misma ley Bitcoin. Que una de las preguntas que yo le haría al mismo presidente, a su círculo que tienen ahí, a sus ministros, ¿quién le pidió esta ley Bitcoin a usted? ¿Quién le pidió esta ley? Si fue en cuestión de un par de horas que se sacó, violando todo el reglamento, los procedimientos que establece el reglamento interno y la misma Constitución. Ahora, por otro lado, vemos nosotros que el pueblo sí ha dicho, no, queremos una ley de agua, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vemos esas dos caras de la moneda, y nosotros, como diputados, en este caso como diputados de izquierda, como diputados del FMLN, vamos a estar junto con el pueblo. ¿Y qué alcance tiene la voz de ustedes frente a esa denuncia, sobre todo cuando se trata de establecer parámetros que vengan de alguna manera a revertir el caso del Bitcoin, como lo vimos expresado en la marcha del 15 de septiembre, y por supuesto también basado en algunos principios que tienen que ver con la adopción de medidas como de nuevas leyes, como por ejemplo el caso de la ley de agua? Bueno, viene ya y vamos a hablar un poco sobre el anuncio hecho sobre el tema de la reforma de pensiones, Jaime. Sí, correcto. Bueno, en este caso nosotros, desde el punto de vista de números, nuestro papel es, pudiéramos decirlo así, no tiene peso. Okay. No tiene peso, desde los números. Pero desde la voz, y que también esto es muy importante y lo hemos aprendido ahora con este grupo de diputados, ¿verdad?, que es bastante reducido, pero hemos aprendido, estamos aprendiendo con el pueblo de que también la voz es importante, y utilizamos el espacio como una tribuna para denunciarle al gobierno, a los diputados, de las políticas que van a afectar a la población. Estamos señalando, pero también ocupamos el espacio para poder compartir con la gente, para poder decirle a la gente, mire, se están discutiendo estos temas, en esto creemos que puede afectarle, dennos su opinión, sus comentarios, y extraemos todas esas aportes que nos hace la ciudadanía donde nosotros vamos, porque estamos yendo, tenemos una agenda territorial también. Hemos hablado con los 8 diputados, incluyendo los suplentes, que hay que ir al territorio, hay que estar con la gente, escuchándole, tomando nota, porque hay muchas leyes de estas que al final perjudican enormemente a las grandes mayorías, como la misma ley Bitcoin. Por supuesto, hay algún sector que se va a ver beneficiado, pero nosotros hacemos sentir a la gente, mire, aquí con esta iniciativa, con esto que están planeando, va a haber repercusiones negativas en las inmensas mayorías. Y todos esos insumos nosotros los recogemos, y de alguna manera ese es nuestro papel, poder llevar, alzar la voz. Ahora, ¿cuáles son las, digamos, evaluaciones que hacen ustedes también con relación a algunas medidas que se han tomado y que tienen que ver precisamente con parte de lo que ya conversamos en cuanto a lo que se expresó el 15 de septiembre, donde hubo una marcha donde se cuestionó muchísimo el tema de, por ejemplo, de la ley Bitcoin, de la cual ya hablamos, de la adopción de esa moneda,
también el tema relacionado con la independencia de poderes y especialmente con estas reformas a la ley orgánica que se establecieron a la carrera judicial y también de la fiscalía, para ser más específico. Eso es lo que nosotros, bueno, ahorita estábamos hablando, en el tema de votos, tenemos una oposición que ni toda junta hace mayoría simple, pero que de alguna forma incide hace eco en algo otras expresiones, organizaciones sociales, instituciones, porque se está denunciando. Y producto de eso nosotros no queremos en primer lugar dejar claro a la población salvadoreña que nosotros en este caso como partido, como FMLN, en ningún momento hemos estado como... o nos podemos atribuir lo que ocurrió el 15 de septiembre, en ningún momento. Eso es algo que le pertenece al pueblo salvadoreño, a las organizaciones sociales. En este caso particular nosotros fuimos invitados a participar en esa marcha. Justamente yo estuve ahí, marché con el pueblo y es impresionante ver a esa enorme cantidad de expresión de pueblo, campesinos que venían del interior del pueblo, desde aquí de la capital, pueblos de la área periferia, de los lugares más remotos, hasta tuvimos gente que vino de Nahuaterique, gente que ha quedado allá excluida. Pudimos ver esas expresiones en la calle, diciéndole al presidente, diciéndole a los diputados, como nosotros decimos de la nueva derecha, a los diputados de nuevas ideas, no estamos de acuerdo con todas esas políticas, con todas esas leyes que están haciendo a espaldas del pueblo. Y hoy venimos a expresar ese descontento. Aquí no ha habido, digamos, participación o promoción de parte de los partidos de oposición. Ha sido una iniciativa exclusiva del pueblo organizado que ha salido a las calles y ha dicho, no estamos de acuerdo, presidente, retráctese, póngale atención a lo que el pueblo está diciendo. Y hay que su partido no estuvo porque 3 diputados han convocado para presentar pruebas en la Fiscalía y presentar un aviso para que investigue el tema de financistas, a la vez también de quienes estuvieron detrás de esa marcha. Incluso por ahí circuló un video con un audio de una ex dirigente de su partido, también con alguien de Arena, donde se tocaban algunos temas a manera de conversación que dejaban entrever muchos aspectos, como por ejemplo el tema del uso de las armas, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, en este caso hay cuestionamientos que nosotros podemos hacer, pero en este caso particular sobre lo que usted plantea, hay opiniones dentro de la izquierda, opiniones dentro del mismo FMLN que son a título personal. Pero en este caso particular, yo no sé si usted sabe o el pueblo salvadoreño sabe que nosotros ahora tenemos una nueva dirección. Hay una integración entre líderes históricos, una comisión política que está integrada en su mayoría por jóvenes. Entonces, la voz oficial del FMLN es de esta dirección, de esta nueva dirección, del Consejo Nacional. Y yo no he visto a ningún dirigente actual del FMLN una posición o comentarios que tengan que ver con el uso de las armas o tomar las armas para enfrentar. No. Nosotros eso es estamos en otro momento. Lo que ocurrió en el tema del conflicto armado, nosotros tampoco podemos tirarlo al cesto, sino recoger toda esa experiencia, todo ese descontento que en una situación similar en la década de los 80. Entonces nosotros no podemos despreciar toda esa lucha armada que se hizo por parte de campesinos, estudiantes, obreros, etcétera. No podemos despreciarla, pero también nosotros queremos decirle al pueblo salvadoreño que hay una nueva generación en el FMLN que abraza los ideales, que abraza los principios que tienen que ver con las inmensas mayorías. No estamos pensando en guerra, Ernesto. Nosotros estamos viendo al futuro, para atrás no queremos ver. Estamos viendo al futuro, queremos estar a la altura de poder conducir. Somos partido político, tenemos que prepararnos como lo he dicho en reiteradas ocasiones, la militancia del FMLN tiene que prepararse en todas las ciencias, en el arte, en las ciencias, en educación, etcétera.
es que estamos con la aspiración de dirigir al país. Descalifica entonces esas declaraciones que se dieron en ese contexto. Son a título personal y respeto las opiniones que dio la compañera o quien sea que las haya dado, pero... Fue una conversación en la que se generó y en el caso de la exdiputada Lorena Peña dijera esas declaraciones, diera esas declaraciones, ¿no? Sí, yo le insisto y quiero decirle al pueblo salvadoreño, quiero ser categórico en esto. Estas son opiniones personales, yo las respeto, pero no las comparto. La opinión, la posición a la que nosotros vamos a acatar es la opinión de nuestra dirección, nuestra joven dirección integrada por compañeros y compañeras históricos que están tratando de generar un debate honesto, franco, donde estamos corrigiendo, enmendando todos aquellos errores y desaciertos que se hicieron como dirigentes, pero también como funcionarios en la administración de los distintos gobiernos que tuvimos. Eso nosotros es lo que estamos ahorita corrigiendo, es lo que nosotros estamos enmendando. Todo lo que se pueda expresar, en este caso particular del ejemplo que usted me pone, no responde a una voz oficial de la dirección del partido. Ok, veamos un poquito en el contexto ya de lo que realmente planteaba el hecho de poderse manifestar con el tema de las reformas al sistema judicial, por ejemplo, a la carrera judicial. Que ese es otro de los elementos que están ahí bajo la mirada, la discusión de, por ejemplo, los administradores de justicia están ahora también manifestándose, ¿verdad? El gremio de médicos también lo vimos ahí, diputado. Y quieras o no, pues ahí hay unas consignas que tienen que ver con cambios que se están haciendo desde esa perspectiva de intereses de estos grupos. Por supuesto, esto tiene que ver incluso con la marcha, ¿verdad? Porque todo ese descontento que ha venido llenando el vaso y que en este 15 de septiembre, en el marco de los 200 años de independencia, el vaso rebalsó de aquellas políticas antidemocráticas, aquellas políticas que van en contra de nuestra soberanía, de nuestra economía, de nuestra educación, de nuestra cultura, de nuestros hijos, porque lo que se lucha, lo que se defiende, Ernesto, pueblo salvadoreño, es el futuro de nuestros nietos, es el futuro de nuestros hijos. Y no se puede venir a desconocer la historia de este país. Una historia que a partir de los acuerdos de paz, nosotros venimos en un proceso donde se construye una democracia. Tenemos una democracia incipiente. Estamos construyendo democracia en este país, pueblo salvadoreño. Y antes de los acuerdos de paz, nuestro gobierno se categorizaron por una década de gobiernos autoritarios, de regímenes militares en este país, y de eso nosotros venimos. Ahora, con estas señales que se están enviando, con estas conductas, con esta serie de medidas y políticas, lo que nos están anunciando es que estamos en un retroceso y atrás no queremos ir. Estamos de cara al futuro. Cuando se habla de este tipo de reformas, nosotros sabemos, don Ernesto, pueblo salvadoreño, que tenemos los distintos poderes del Estado en este país. El mismo órgano judicial ha sido señalado por conductas inapropiadas, ha sido señalado por temas de corrupción y que requiere reformas. Por supuesto que requiere reformas y hay que hacer ajustes, pero nosotros estamos cuestionando, estamos señalando las formas, los métodos. No se consultó al gremio de jueces, al personal que los abraza esta ley de la carrera judicial. No se ha consultado. No ha habido un debate, un diálogo. Y si algo está comprometido el mismo presidente, los mismos diputados, en este país, es seguir construyendo democracia, es seguir armonizando. Y eso es lo que nosotros no vemos por ningún lado. Y me refiero a que, si justamente cumplimos 200 años de independencia, que nos declaramos como un Estado republicano, y una de las características es en un Estado republicano que aquí convergen los diferentes pensamientos, las distintas ideologías. Y el papel del funcionario a estos niveles, desde el presidente hasta los mismos diputados, es generar armonía,
es generar diálogos, consensos. No se puede, a la luz de lo que ellos pregonan, de que el 28 de febrero el pueblo les ha dado todo el poder, no se puede hacer uso de ese poder para despreciar, para pisotear, para no consultar a los diferentes sectores. Y por eso es que nosotros vimos en esa marcha lo que usted dice, médicos... La expresión de sectores jueces, que han estado también mostrando su inconformidad por todos los... la forma en el ejercicio legislativo que se ha tenido. Por eso comencé hablando un poco desde la perspectiva de ustedes como fracción, cuando se alza la voz, ¿qué impacto tiene? Porque al final, sin duda alguna, que está de más reconocerlo, no tienen digamos, la correlación de fuerza suficiente para poder hacerlo. Sin embargo, es importante, aprovechando la presencia de usted, Jaime, poder de alguna manera conocer esa lectura, esa evaluación de lo que está pasando. Y ahí hicimos el repaso en ver el tema de la ley Bitcoin, que fueron parte de esa expresión que se reflejó en esa marcha del 15 de septiembre, a la cual algunos miembros de Nueva Idea dicen que fue motivada precisamente por financistas y también por ciertos instigadores, a la que se suma también, y no quiero de alguna manera darle la credibilidad por el hecho del contexto, a lo mejor en que se generó una conversación entre una ex dirigente, pero que se habló de eso y que de alguna manera eso pues también copó la reacción de algunos sectores para sostener lo que estábamos hablando sobre cómo enfrentar la actual situación más allá de lo que en el pasado fue un conflicto armado de parte de su partido. Pero me queda claro esta cuestión. Vámonos a una pausa comercial. Cuando regresemos, el sistema de pensiones ha sido anunciado que viene como una propuesta de ley para los próximos días. ¿Cuál es la lectura que ya ustedes advierten o tienen con relación a este tema? Y otro elemento importante, reformas constitucionales. Son dos temas que voy a aprovechar de su presencia, Jaime, para poderlo hablar en su calidad de jefe del grupo parlamentario del FMLN. Son las 7:02. Gracias por estar con nosotros. Vámonos a conocer el tráfico en nuestra calle gracias a Texaco con Tecron. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, vámonos a conocer cómo están nuestras calles y avenidas. Más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Avenida Jerusalén, así está la carga vehicular a esta hora de la mañana. Toma en consideración este carril que va desde el sector de Naciones, del redondel Naciones Unidas, hacia lo que sería el sector del redondel Masferrera. Tenemos un tráfico lento, pero bastante movido, como lo podemos decir. El resto, pues ya usted, ahí están las imágenes para que pueda darle la interpretación oportuna. Vamos a conocer también otra señal que nos llega gracias a nuestras cámaras ubicadas en los diferentes sectores de la ciudad capital. Vamos a irnos ahora hasta el Boulevard del Ejército para que usted vea cómo está también. Estas imágenes hablan por sí solas, ¿verdad? Para que usted tome en consideración cómo está la conexión con el Boulevard Arturo Castellanos, ex Venezuela. El carril que conecta con la ex terminal, pues bastante libre hacia el oriente de la capital, buscando el sector de Ciudad Crediza. Tenemos una bastante y libre circulación vehicular a esta hora de la mañana. Gracias a Texaco con Tecron, este fue el informe de tráfico. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en el análisis coyuntural de temas que están gravitando en nuestro país con el diputado Jaime Guevara, jefe del grupo parlamentario del FMLN, y precisamente en el contexto del trabajo legislativo y las enmiendas que están previstas presentarse para los próximos, las iniciativas presentarse en los próximos días, que tienen que ver con reformas constitucionales, así como también con el anuncio hecho por la Presidencia de la República para presentar
en términos de 30 días, a partir del 15 de septiembre, un proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones. Pero también hablamos en un contexto general de evaluación de otros temas que tienen que ver con el combate a la corrupción, la creación de comisiones especiales en la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera. Por supuesto. Don Ernesto, yo quisiera, antes de entrar a este tema, que me diera la oportunidad de aclarar algunas cosas en este tema de la marcha, porque tiene que ver todo esto. Estos anuncios que ha hecho el presidente es muy común que se haga cuando las cosas no van bien para él. Y lo vimos después de la marcha, que tuvo una retransmisión, lo hizo en vivo a las 8 de la noche, y ahí él expresó, hizo algunos anuncios de lo que iba a ocurrir o lo que iba a promover en los próximos días. Yo quisiera, como en este tema de la marcha, porque él, el mismo presidente y sus diputados, sus funcionarios, están tratando de alguna forma de legitimar la marcha. Y todo lo que ha ocurrido, están dejando un sinsabor en el pueblo de que hubieron acciones vandálicas. Y efectivamente nosotros vimos algunos hechos que nosotros lamentamos que hayan ocurrido, pero nosotros queremos, en este caso particular, porque yo estuve en esa marcha, yo estuve en una de las marchas que salió justamente del alma mater de la Universidad Nacional, y fíjese, Ernesto, pueblo salvadoreño, yo quiero contarlo porque estuve ahí, estuve presente, donde yo me incorporé, donde me habían invitado algunas organizaciones, y yo decidí marchar con ellos. Llegaron esos hombres que andaban vestidos de negro, encapuchados, todos el mismo porte físico, todos con los mismos bates, andaban en gases lacrimógenos. Y en esa marcha, que por supuesto fue una marcha bastante organizada, cada líder era consciente de la gente que andaba, de las personas que habían traído de las zonas, de los municipios, de la zona central hasta también de la zona periférica, y nosotros, en este caso particular, yo estaba a la par de estos encapuchados de negro. Y justamente cuando uno de los líderes dice, aquí hay infiltrados, aquí hay gente que no viene con nosotros y queremos, y agarró al megáfono y lo hizo público, en cuestión de minutos esa gente se movió. Y justamente más adelante nosotros comenzamos a ver de que se había incendiado una moto que, por cierto, hasta ahorita no aparece el dueño, no tenía placas, cerca de eso estaban los bomberos, estaban algunos medios afines al gobierno. Esto, yo quiero ser categórico en decirle al pueblo salvadoreño, al mismo presidente, a los mismos diputados y sus funcionarios, no traten de deslegitimar esta expresión popular. Al contrario, aprovechen la oportunidad de esta expresión para ponerle atención a lo que el pueblo está diciendo. Y no somos nosotros como funcionarios de izquierda o otro tipo de funcionarios que se vieron en esa marcha. Es el mismo pueblo organizado que les está diciendo, paren las orejas, pongan atención. Y nosotros nos sentimos incómodos porque están tratando incluso de decir que es el FMLN o que es otro partido. Bueno, se hablaba de un batallón que era coordinado por el exalcalde también y exdiputado del FMLN, sí, señor Ruiz. Nosotros vemos eso es una mentira, don Ernesto. Eso es totalmente falso. Y por todos los medios hicieron creerle a la gente, incluso cuando se estaban quemando la estructura de las cabinas donde estaba este cajero chivo, que por cierto yo hasta este momento no sé, pero no he visto, no sé usted si ha visto el cajero como tal. Hemos visto la estructura que se quemó y algunas sillas que estaban ahí, pero no hemos visto el cajero como tal. No sé si es que lo movieron antes, pero ahí hay algo raro, algo raro, don Ernesto. Parece que quiere decir que todo esto fue parte también de una, digamos, infiltración y provocación, más allá de lo que en su momento el gobierno sostiene, que todo esto también fue producto de lo que ya se podría esperar de grupos infiltrados, como dicen. Sí, por supuesto. Es curioso todos los escenarios que nosotros vimos. Y justamente en la marcha donde yo iba, nosotros vimos esto. Por eso contundentemente decimos, habían infiltrados. Y justamente también otro elemento, y aprovecho la oportunidad para solidarizarme con el periodista Gómez, ¿verdad? William, que lo vimos ahí.
que toma, el mismo presidente, fíjense, toma una fotografía equivocada, errónea, solo porque también el periodista tiene cabello largo y dice, miren, estos son los que estaban promoviendo, los que estaban incitando la marcha. Y yo tuve la oportunidad de ver al periodista hasta con otra ropa. Entonces, venir a acusar, a hacer acusaciones sin fundamentos, también es de un presidente. Los diputados que dice usted que van a ir a la fiscalía a presentar una denuncia, nosotros vemos que eso es irresponsabilidad. Está el pueblo diciéndole, no queremos que sigan en esta ruta. Esta ruta que se han trazado no es la que el pueblo ha pedido. Están, de alguna forma, quebrando la esperanza que le generaron al pueblo. Un pueblo que se cansó de algunas políticas que se han venido en los últimos 10 años, en los últimos años, en los últimos 30 años, ¿verdad? Algunas políticas que el pueblo no ha estado de acuerdo. Y justamente abrazaron esa esperanza, lo que el pueblo, esa confianza que el pueblo les dio a ustedes, diputados de la nueva derecha, diputados de Nuevas Ideas, al mismo presidente, esa esperanza la están quebrando. Esa oportunidad que tienen con todo ese poder, la están tirando por la ventana. Y eso es lo que el pueblo ha reclamado. Así que no vengan en este momento a estar tratando de desacreditar, poniendo esas pruebas, haciendo este tipo de videos. No, ahí están las autoridades que investiguen lo que ha ocurrido y yo doy fe de que hubieron personas infiltradas. Esto tiene que ver, don Ernesto, con lo que usted me está planteando también. Porque hay un sentir, hay un malestar en la población que también se han anunciado algunas reformas, algunas... Por ejemplo, en el tema de pensiones. En el tema de pensiones. Que viene siendo como la ruta de necesidad de cambios que lo han hecho varios sectores y que la población obviamente está muy a la expectativa y de la cual gobiernos anteriores no han podido darle una solución. Se prevé que hoy en este contexto y bajo esta mirada nueva que existe en la Asamblea Legislativa, sí se ejerce un cambio. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes con respecto? Hay una clase trabajadora en este país y nosotros estamos conscientes que ha habido una deuda, don Ernesto, una deuda de todos los gobiernos anteriores. En el tema de pensiones ha habido una deuda. Y lo que aquí ocurre, nosotros estamos claros que también a partir de que las pensiones se privatizan, nosotros sabemos que cuando las cosas se privatizan, nada bueno trae para los sectores involucrados, y en este caso particular para los cotizantes, para el pueblo trabajador. Y desde que se optó por esa medida de privatización, nosotros hemos visto pensiones de hambre para la clase trabajadora. Por lo tanto, un sentir, un malestar del pueblo trabajador que cotiza en este país ha sido una reforma integral al tema de pensiones. Y ahora el presidente, bueno, una de sus ofertas de campaña, y lo siguen insistiendo, es el tema de una reforma al tema de pensiones. ¿Estamos de acuerdo nosotros como oposición que haya una reforma? Sí estamos de acuerdo, don Ernesto. Pero lo que nosotros ahorita está en tela de juicio es por todas las conductas que ha tenido la actual administración en sus distintos poderes y justamente la crisis que nosotros tenemos en cuanto a lo económico. Si don Ernesto nos ha dicho las organizaciones internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, gobierno salvadoreño, no tenés la categoría para poderte seguir prestando. Nosotros como país tenemos que adquirir créditos para poder funcionar. ¿Van a apoyar ustedes la reforma, esta ley de reforma de pensiones en este momento, del gobierno? Don Ernesto, en este momento, perdone usted la interrupción, en este momento nosotros estamos de acuerdo de que sí exista una reforma, pero no estamos de acuerdo que en este momento se esté planteando una reforma que su trasfondo, porque también puede suceder, es echar mano en esta crisis, por eso le mencionaba yo, en esta crisis económica que tenemos, puede hacer echar mano de esos más de 10.000 millones de dólares que están ahí en ahorro de la clase trabajadora, que puedan utilizarse para salir del impasse, de la asfixia que nosotros tenemos en materia económica como país. Puede ser que este tema de la reforma, del tema de las pensiones, vengan de alguna manera a generar algún agrado en la clase trabajadora, pero también hay que tener cuidado, pueblo salvadoreño que cotiza, pueblo salvadoreño trabajador, hay que tener cuidado también, porque nuestras finanzas como pueblo salvadoreño también no están en condiciones como para poder
hacer un tipo de reformas integral. Lo que sí creemos nosotros es que también se puede prestar a que echen mano de esos ahorros que usted ya tiene ahí. Por lo tanto, creemos que si hay una reforma al tema de pensiones, ¿verdad?, deben de participar todos los sectores involucrados. La clase trabajadora debe de estar ahí. No puede venir en este momento, Nuevas Ideas, el presidente, a sacarse de la manga de la camisa un tipo de reformas que no ha sido consultada. Y eso lo vamos a seguir cuestionando, don Ernesto. El tiempo se me fue, todavía se nos quedaron algunos temas sobre la mesa. Voy a más adelante tenerla a bien, hacerle y girarle nuevamente una invitación. Habíamos invitado también a la diputada Marlene Funes para que los acompañara, que no ha estado con nosotros acá en televisión, para poder conocer desde la perspectiva de ustedes los temas que ya abordamos. Gracias, Jaime, por habernos acompañado. A usted, don Ernesto, pueblo salvadoreño, un saludo y muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Estamos a la orden. Aquí vamos a estar. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, quédese con nosotros porque vamos a conocer la lectura que tienen las autoridades de salud, el ministro Francisco Lavid, con relación a lo que está pasando en el país con respecto a la pandemia del COVID-19 y el incremento que hemos tenido de casos y también de fallecidos. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Cualquier pregunta, hágala llegar. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos con nuestro objetivo de llevarles a ustedes el análisis, la lectura, el diagnóstico de los temas importantes del país y sin duda alguna el tema de la pandemia y este incremento que se ha reconocido en el caso de en el tema de y casos de COVID. Es importante conocer el estatus en el que se encuentra, desde luego, el análisis de parte de las autoridades. Y quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Salud, el doctor Francisco Lavid, a quien siempre está atento a poder aceptar nuestras invitaciones para ponernos al día sobre esta situación. Ministro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Un placer poder estar acá y saludar a la población salvadoreña en este momento en el cual pues debemos seguir luchando contra esta pandemia del COVID-19, contra las enfermedades de salud pública que siempre son importantes tenerlas en cuenta y salir adelante en esta situación. Ministro, al grano, tenemos un incremento de casos, tenemos creo que el pico de la tendencia estadística como que parece ser que es el mayor que hemos tenido en los últimos meses. Segundo, después del primer oleaje, si lo queremos ver así, y segundo, en la cantidad de personas fallecidas también. Sí, hemos observado un incremento en la cantidad de casos. Nos encontramos en un momento en el cual se tienen 341 casos confirmados para el día 18, que ha sido el punto más alto que se ha alcanzado en este año. Eso es muy importante mencionarlo. Esto obedece evidentemente a una situación muy en particular que ha tenido congruencia con todos los países, y esa situación es la aparición de nuevas variantes, esas variantes de preocupación que nos alertan tanto porque precisamente estas variantes de preocupación tienen un efecto negativo en la población, y ese efecto negativo es que tienen o mayor virulencia o mayor transmisión, o los efectos de las vacunas, los biológicos, los tratamientos tienen menor capacidad de resolución. Ahora, de las variantes de preocupación que se han identificado en el país, que es alfa, gamma y delta, tenemos que las tres afectan la transmisión. Eso quiere decir que son más fácil de poderse contagiar. Una persona que tiene delta puede tener 67% mayor probabilidad de contagio. Eso quiere decir que si le transmitía de 3 a 5 personas, con la variante delta estamos hablando que una persona puede contagiar incluso a 8 a 10 personas. Entonces, definitivamente esto tiene mucha incidencia. Al momento no se han identificado variantes de preocupación que tengan un efecto directo en la disminución del tratamiento o de la aplicación de los biológicos. Sin embargo, es una de las situaciones latentes que existe a nivel internacional y por lo cual se está dando vigilancia a las nuevas variantes. Ministro, el tema de los casos que se han logrado diagnosticar, ¿cuál es el estado de ellos? Porque también a la par tenemos una cifra de incremento, entiendo, según el último dato, no sé si ese es el último,
pero el que yo conocí era que habíamos tenido casi alrededor de 18 o 20 personas que había incrementado el número de fallecidos por COVID. En este momento, para el día de ayer fueron 11, el día previo fueron 12 letalidades, ha habido un incremento, no 18 casos, pero sí... Ah, perdón, entonces era un dato que... Fue previo, probablemente, sí llegamos en algún momento en que alcanzamos esas cifras, pero eso fue en lo más duro de la pandemia. Yo creo que es muy importante el recalcar que esta enfermedad es letal, puede llegar a generar letalidades y complicaciones, pero hay que recalcarlo que a mayor facilidad de transmisión, hay mayor posibilidad de contagio de personas de grupos vulnerables. Y esto es bien importante porque hemos observado también que la mayoría de pacientes que requieren algún tratamiento, este tratamiento puede llegar a ser o puede resolver en la mayoría de las ocasiones la situación del paciente. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Los pacientes vulnerables, aquellos pacientes que tienen edades avanzadas, que son diabéticos, que son hipertensos, esos son los que tienen complicaciones. Sí, de hecho no sé si voy a cometer una infidencia o una indiscreción, pero voy a expresar también mi pésame a la familia Hernández Gómez, a mis amigos, a Ricardo, a Roberto, a Rolando y el resto de hermanos. Precisamente este fin de semana falleció su querida madre, precisamente por el tema de COVID, ¿verdad? Una cosa muy dura, muy difícil. Sin duda alguna, esto nos está golpeando fuerte y como usted decía, eso es producto también de cuando la persona tiene ya ciertas enfermedades crónicas que podría de alguna manera verse más susceptible en esta situación, ¿no? Pero mi pésame y el cariño y el abrazo en este momento para mis amigos y toda la familia, a don Roberto, de su esposa. Definitivamente nos está golpeando. De verdad que nuestras muestras de condolencia para todas las familias salvadoreñas que han perdido a un familiar, que han perdido a una persona cercana en el marco de esta pandemia. Es duro, es difícil, pero tenemos que salir adelante y tenemos que ganarle la batalla a esta enfermedad. Hay que recordar que esto está sucediendo en varias partes del mundo, incluso países en los cuales hay un proceso bastante avanzado siguen teniendo complicaciones ante el COVID porque es un virus que puede llegar y penetrar en todo el territorio, puede llegar y penetrar en todos los grupos etarios. Entonces es muy importante en que la población cumpla las medidas de bioseguridad y sobre todo en que la población le dé ciertas herramientas al cuerpo para poder defenderse. Y digo ciertas herramientas porque a pesar de que usted esté con defensas, eso no quita la posibilidad que se pueda contagiar. Por eso debemos actuar en combinación de las medidas de bioseguridad con la vacunación. A ver, voy a traducir un poquito más a entender este tema. Si tenemos casi el 60% de la población vacunada, el día de ayer, por cierto, investigando un poco el tema, preparándonos para la entrevista hoy, veía un informe que lo publicaba CNN. Somos el 9º país con un mayor número de población que está vacunada. Creo que somos el 60%, según veía esa estadística. Si tenemos población vacunada, ¿por qué se están presentando casos? Muy buena pregunta. Primero porque se ha identificado que para poder disminuir la cantidad de casos, o con esto, eso es circulación, se necesita tener inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, y eso significa cifras arriba del 90% de población inmunizada, para que haya una observación de disminución en la cantidad de los contagios. ¿Por qué? Porque el coronavirus, la vacunación, no nos funciona para disminuir contagios como principal objetivo, sino que como un objetivo secundario. El objetivo principal de la vacunación es limitarle la enfermedad grave o la letalidad a una persona. Ahora, en un segundo efecto beneficioso de la vacuna, usted puede disminuir o limitar el contagio en un 60-70%. Ahora, un 60-70% solo es eficiente si usted tiene 90% de la población con ese 60-70%. Y aún con ese 90% de la población, usted puede tener casos esporádicos de pacientes que van a tener COVID. Ahora, ejemplo clave de ello ha sido Israel, uno de los países con 90% de población inmunizada, pero a pesar de ese 90% de población inmunizada, todavía presenta casos en las unidades de cuidados intensivos de pacientes que están ante una enfermedad de COVID.
Y quiero hacer un comparativo muy importante para que la población lo pueda dimensionar. Bueno, no me dejará mentir, hemos visto cómo los adultos mayores, personas cercanas, en ocasiones se han visto en una situación por neumonía. Una neumonía que afecta probablemente a causa de una influenza, probablemente a causa de un virus para influenza, virus sincitial respiratorio, y que pueden llevar a esta persona a una situación de un ingreso hospitalario por una complicación de infección sobreagregada, más la neumonía. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Un proceso respiratorio puede llevarnos a una ventilación mecánica y a una complicación. El caso del COVID no va a ser la excepción, aún ya cuando encontremos una población con el 90% de la vacunación. ¿Qué quiere decir? Esos grupos vulnerables, esos adultos mayores, esas personas con enfermedades crónicas, siempre deben consultar oportunamente. ¿Cuánto es la cantidad de porcentaje de letalidad que puede llegar a tener la neumonía normal que ha habido en el país por años? 7.5%. Y eso es un dato bastante conservador a lo que se observa en otros países, que puede rondar entre el 10 y el 15%. Entonces, debemos comprender que a pesar de que existe un proceso de vacunación, de que vamos a alcanzar la meta del 90%, el COVID va a formar parte de las enfermedades respiratorias y el COVID puede seguir teniendo ese potencial de letalidad en aquellos grupos vulnerables. Entonces, debemos cumplir todas las medidas de protección y sobre todo consultar oportunamente. La mascarilla es indispensable, ¿verdad? Indispensable. Y lavarse las manos de manera muy constante y evitar la concentración. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque sin duda alguna el problema también se somete a una discusión de que si cerramos parques, cerramos iglesias, cerramos... O sea, o volvemos de nuevo al esquema de cuarentena, ¿verdad? Si no, al final, ¿qué se está haciendo para poder detener esto? Le hago esta pregunta porque el día de ayer, a propósito, siempre recogiendo también otros insumos de especialistas en el área médica, me decían, también es importante tener ciertos datos que no se tienen para saber cuál es la ruta que se está siguiendo en esto, ¿verdad? Me están pidiendo una pausa, hablamos de esto cuando regresemos, ministro, y a nuestros buenos amigos, gracias por estar enviándonos sus comentarios. Ya vamos a trasladarle también las preguntas para poder responder y darle, desde luego, despejar todas esas dudas que existen alrededor del tema. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Decía de que, ¿cuál es decir, el tema estratégico para poder manejar una pandemia como la que tenemos hoy en día? Algunas voces también de la medicina nuestra sostienen de que gran parte de lo que no se puede hablar con certeza qué está pasando a raíz de este incremento es porque no se tiene la información al respecto. Yo considero que eso no es del todo cierto, en el sentido de que... Por falta de información es que tenemos esto. Yo le hacía la pregunta, o sea que por falta de información tenemos esto, le decía yo, y lo voy a decir porque anoche estuvo en el programa de Ernesto López Radio, el doctor Iván Solano Leiva, le decía, entonces por falta de información es que estamos así. Y él me hacía ver de que es importante medir parámetros para saber en qué estamos fallando y cuál es la apuesta como tal. Pregunto. Sí, yo creo que es muy importante el análisis que todas las ramas y todas las especialidades puedan tener, pero evidentemente esto no obedece a que por falta de información los casos se están incrementando. No hay que ir muy lejos. Todo se sabe a nivel internacional que esto es a consecuencia de las diferentes variantes. Sí. Y esto no solo está sucediendo en El Salvador. Probablemente si el caso fuera aislado, si fuera en el país, habría que identificar cuál es la situación que está poniendo al país en un incremento de casos. Pero evidentemente hay suficiente información a nivel internacional de la gravedad que pueden tener estas variantes. Le voy a hacer una pregunta a título personal, pero que sé que también cualquier televidente se la está haciendo con relación a ese punto. Si son personas que han sido vacunadas, las que están falleciendo, que creo que estadísticamente, creo que por ahí anda también el número, ¿será que las vacunas también no son efectivas? No, al contrario, las vacunas son 100% efectivas y tenemos que tener algo muy presente. Y esto sí, la población tiene que tener mucho cuidado en no caer en más desinformación de la que circula.
La vacunación tiene un efecto positivo en la protección en el 100% de la letalidad ante el COVID como tal. Pero usted tiene que agregarle los factores, los complementos o comórbidos que puede tener un paciente que la vacuna no es efectiva. Por ejemplo, si usted es un paciente diabético, se maneja 500 de insulina, de glucosa en sangre, ¿verdad? Que no hay un control adecuado, la vacuna no le va a disminuir el azúcar. La vacuna lo va a proteger ante el COVID, pero si a usted le da COVID y tiene 500 de glucosa, la evolución de la enfermedad no va a ser favorable. Si bien es cierto, la vacuna lo va a proteger contra el COVID, no lo va a proteger de la diabetes. Entonces, es un punto que tenemos que tener. Está estandarizado que los pacientes de vacunación pueden llegar a tener una complicación en menos del 2% de los pacientes vacunados. Esta tendencia ha estado dentro del margen en el país. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? La mayor parte de los pacientes que están teniendo una letalidad son pacientes que no están vacunados y por eso insistimos en la población a que se vacune. Ahora, evidentemente un paciente que ya está vacunado, si inicia con sintomatología, el paciente debe consultar. No podemos darle chance, a pesar de que estamos vacunados, al hecho de decir, no me pasa nada. Si un paciente en el país en este momento, en un momento excepcional de salud a nivel mundial, inicia con un proceso respiratorio, forma parte del grupo vulnerable que son adultos mayores, que son personas con enfermedades crónico-degenerativas, personas con problemas pulmonares, independientemente esté o no esté vacunado, él debe de consultar oportunamente, porque de esta manera se pueden evitar cualquier tipo de complicaciones identificándolas a tiempo. El dióxido de cloro, pregunta un televidente, ¿es un medicamento alterno a esta situación como se está manejando hoy en día? No, definitivamente esto no forma parte del esquema de tratamiento. Es muy importante que en este momento en el cual pues está una situación de incremento surgen tratamientos milagrosos o tratamientos que tratan de generar ese punto de comercialización o de negocio, porque algunos lo ven así, ¿no? O otro tipo de terapias, que de alguna manera eso no está demostrado. Y es clave la ivermectina, doctor, siempre se está utilizando. Se sigue utilizando en varios países. ¿Como parte del kit nuestro? También como parte del kit, pero es muy importante el recalcar que hay diferentes protocolos de tratamiento. Unos son los preventivos y otros son los protocolos que se encuentran ya en el manejo médico. Esto no viene a sustituir por ninguna manera la vacunación. Esto debe ser fundamental. Uno de los puntos que se está tocando, y quiero profundizar en esto porque El Salvador ha sido reconocido y eso es algo que nunca antes se había visto, específicamente los tratamientos dentro de la 59ª Asamblea de la Organización Panamericana, del Consejo de la Organización Panamericana, en la cual se están tocando varios puntos y en la cual se elige el comité ejecutivo. El Salvador por primera vez tiene la vicepresidencia de ese consejo en la Organización Panamericana de la Salud, que se lleva y la selección de los representantes para 5 años, y con lo cual definitivamente es una alegría que se tome en cuenta El Salvador y a Ecuador como vicepresidentes en el marco de esta acción tan importante de la organización. Y se platicaba precisamente de los protocolos de tratamiento, de los protocolos en los cuales definitivamente se está observando un buen beneficio, pero también se observaba de aquellos tratamientos milagrosos que tratan de ofrecer una situación sanitaria mejor cuando realmente no tienen evidencia científica de peso. Esta situación nos ha llevado a suspender algunas actividades académicas en los hospitales, doctor, como se conoció en una noticia de este día, por cierto. ¿Académicas? Sí, es decir, por ejemplo, los estudiantes de medicina que llegan a hacer sus prácticas, etcétera, etcétera. ¿Han habido algún tipo de medidas que se están tomando? Porque entiendo, y ahora vamos a pasar a ver el tema de cómo está el Hospital El Salvador. ¿Está completo? ¿No hay cupo en el Hospital El Salvador? No, en este momento tenemos cupo en el Hospital El Salvador para seguir atendiendo. ¿Ya se abrió el Saldaña? Se ha incrementado la cantidad de casos. El Saldaña siempre ha estado abierto, siempre, como hospital del COVID. El Saldaña, el San Juan de Dios de San Miguel, el San Juan de Dios de Santa Ana, el Hospital Sacamil, el Hospital San Rafael. El Hospital San Rafael maneja solo pacientes de traslado. Son pacientes que se estabilizan y se refieren. Pero hay ciertos hospitales que han estado en su funcionamiento ante el COVID-19 dándole apoyo a la red. Ahora, muy importante el recalcar, la capacidad de los hospitales públicos y de los hospitales del Seguro Social vienen a servir de un apoyo
Y definitivamente en un momento en el cual hemos observado un incremento, que hemos pasado de manejar 300 casos a manejar 700 casos en el Hospital El Salvador, no tenemos que esperar que tengamos el paciente número 1000 para activar los planes de emergencia o preparar las diferentes instituciones para el manejo de la pandemia. Ahora, esto ya está establecido y se inició desde la fase pre-pandémica y en la coordinación en la cual hizo la diferencia en El Salvador, preparar al personal, preparar las áreas. Entonces, definitivamente lo que se está observando es un incremento de casos que ha estado a disposición en todas las páginas oficiales y en la información oficial, y del cual tenemos que adoptar medidas para disminuir y sobre todo para atender a la población y que no suceda lo que está sucediendo en países de la región centroamericana, en la cual ya no hay camas, en la cual ya no hay oxígeno para poderle aplicar. Ahora, nosotros sí tenemos camas. Tenemos camas hospitalarias para poder ingresar a un paciente. Tenemos oxígeno, tenemos medicamentos, tenemos analgésicos, tenemos anestésicos, tenemos el protocolo completo de manejo ante el COVID-19, pero es muy importante el entender que las medidas curativas no siempre van a ser la mejor acción, sino que las medidas preventivas. ¿Eso qué quiere decir? No debemos enfocar a que el sistema resuelva un paciente enfermo. Debemos enfocar a que el sistema evite que el paciente se enferme. Entonces, ¿cómo lo logramos? Con promoción de la salud. Ahí influyen los medios de comunicación, ahí influyen los diferentes sectores de la sociedad. Aquí estamos constantemente, y por eso yo, bueno, de hecho, extra cámara le decía, doctor, mire, hagamos énfasis más en llamar a la conciencia, a evitar, a tomar medidas, pues, porque yo creo que es lo mejor alrededor de todo esto, ¿no? Es correcto, tomar medidas y vacunación. La vacunación es sumamente importante. De nuevo, en el caso del hospital, entonces se tienen camas, hay oxígeno, no es que realmente estamos ya copados. No, se tienen camas, hay oxígeno, esa es la ventaja de tener un hospital que está diseñado específicamente para manejar cuidados intensivos, para manejar pacientes por esta enfermedad, que tiene la capacidad de poder abastecerse, de poder contar con lo necesario para poder tratar el total de sus camas con el medicamento, con el insumo necesario. Vuelvo a recalcar, el Hospital El Salvador no está al 100% de su capacidad, tiene camas hospitalarias para poder atender a la población. Sin embargo, ha habido un incremento importante, un incremento que ha pasado de tener una cantidad de 300 a 400 pacientes, que era lo que veníamos observando. ¿Y su capacidad es? Un incremento. Son cerca de un poco más de 1000 camas. 1000 camas. ¿Verdad? Entonces, eso es importante. A eso se le suma. Llegan los complicados, ¿verdad? No es que se van a cualquiera que no esté complicado. Llegan los complicados. Llegan los pacientes que requieren un tratamiento de moderado a severo en el tema médico. Ahora, la red de hospitales sigue funcionando y eso es importante. Por eso es que me sorprende el hecho que me digan, ya se aperturó el Hospital Saldaña. No, mire, si es que el Hospital Saldaña ha estado abierto manejando pacientes. Ahora, que se están preparando los diferentes hospitales, insumos, medicamentos, el programar el recurso humano ante una posibilidad de incremento, pues no tenemos que esperar que sea el paciente la última cama disponible en el Hospital El Salvador para tener activado un plan de emergencia ante los incrementos. Pues. Este incremento quizás aquí hubiese comenzado. ¿Cómo se está viendo? ¿Nos puede llevar a algo más, a tomar medidas más drásticas, doctor? ¿Cómo se está viendo esta tendencia? Muy buena pregunta. Debemos comprender que ya existe un buen porcentaje de la población inmunizada. Esto es como punto fundamental. O sea, no es lo mismo observar los 341 casos que hoy estamos teniendo en el país, que hubiéramos tenido 341 casos 7, 8 meses atrás. Sin población vacunada. Es correcto. Entonces, definitivamente, los efectos van a ser mucho menores. Ahora, bueno, y dirá, pero mire, está incrementando los casos y el hospital se está llenando. Hay que tener en consideración también algo importante. El virus está cambiando y el virus genera mayor facilidad de transmisión. ¿Esto qué quiere decir? Si bien es cierto, la población puede llegar a enfermar, la mayor parte de la población vacunada, y esto es muy importante, va a poder salir con el tratamiento médico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguir en ese equilibrio entre la ampliación de la inmunización, que es la vacunación, y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Y yo voy a poner un ejemplo, medidas restrictivas importantes que han sucedido en países como Australia. ¿Qué es lo que sucedió? Australia llegó a un punto en el cual la cantidad de contagio fue extremadamente alta, se tomaron medidas
de contención epidemiológica. Lo curioso del caso fue que aún tomando las medidas no hubo una disminución significativa, y es porque definitivamente la facilidad de transmisión que está teniendo esta enfermedad es un factor complicado. Evidentemente, con el tiempo, las medidas de contención pueden generar ese efecto favorable, pero uno de los puntos claves a los que se llegó en ese análisis es que la vacunación es fundamental. No podemos pensar que solo con medidas de contención epidemiológica se va a poder controlar el COVID, sino que debemos comprender que debe de ser la sinergia de varios puntos que están a favor, y esos puntos que están a favor son la vacunación, el cumplimiento del protocolo de bioseguridad y en ocasiones la toma de medidas de contención epidemiológica, que definitivamente también tienen un efecto favorable. ¿Estamos viviendo una tercera ola o segunda ola fuerte como país? Estamos sufriendo un incremento nuevamente. Yo no soy partidario de hablar de olas en el marco de esta situación sanitaria. Esto está ampliamente discutido en diferentes universidades en Estados Unidos, y es precisamente porque El Salvador nunca llegó a caso cero. Entonces, estamos nuevamente con una alza de casos, y esto es importante, y es mencionar en el cual hay mayor posibilidad de contagio. Entonces la población debe tener mayores medidas de bioseguridad y sobre todo estar protegidos ante el COVID, y eso es la vacunación. Okay. En el país está abierto a todos los grupos etarios a partir de los 6 años. Nuevos lotes de vacunas y el tema de las inyecciones para los niños. Me gustaría que habláramos de eso cuando regresemos. ¿Esta estadística está actualizada? Sí, ¿verdad? ¿Es la última? Sí. Ahí vemos entonces el pico hacia arriba, ¿no? Es correcto, ahí observamos los casos. Hace falta correr un poco la gráfica, pero evidentemente llega hasta 341, que fue el día 18. El día 19 tenemos 338 casos, una leve disminución de 3 casos, que no es representativa, que estadísticamente es lo usual, que sube y baja la cantidad de la gráfica. ¿Me la pueden colocar acá en este monitor también para poder ver? Ahí está donde colocan el curso, ahí está. Quizás el punto fundamental es observar que se ha alcanzado en el año la cifra más alta, y eso fue para el día 18 con 341 casos, ¿verdad? Es correcto. Ahí está, 341. Ahí está. Ese es el punto más alto que se ha tenido a este momento. Muy importante el decirle a la población, esto traduce que hay circulación activa del virus, esto traduce que hay mayor facilidad en el contagio, y esto se debe a las variantes de preocupación, y significa que debemos cuidarnos y protegernos más. Oigan, señores, y lo voy a decir así de manera muy, no tan en la vuelta. Oigan, tenemos que cuidarnos. Padres de familia, por favor no salgan, ¿verdad? Y sobre todo si están padeciendo de alguna enfermedad crónica. Padres de familia no salgan, y ustedes hijos cuidemos a nuestros padres y viceversa, cuidémonos todos, porque así de eso se trata. Voy a la pausa, regresamos con esto de las vacunas para los niños de 2 años en adelante, que se dio la luz verde, otros dicen que no, y hablemos también del tema del lote de vacuna, ¿verdad? Seguimos siendo un país que nos llegan aviones con vacunas, ¿eh? Hablemos de eso cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud, despejando muchas dudas alrededor de las que existen en cada uno de ustedes, como también exhortándoles a que nos cuidemos, de verdad, cuidémonos, evitemos salir y estar aglomerados. Ministro, hay vacunas para los niños, se dio la luz verde para vacunar a niños de 2 años en adelante, pero también hay otras versiones que hablan de que no es conveniente, no está todavía científicamente comprobado que deben de vacunarse los niños arriba de los 2 años. En El Salvador la autorización o el inicio de la vacunación en los grupos etarios abajo de los 12 años ha partido de los 6 años, de 6 años en adelante, no de los 2 años. Hay estudios a nivel internacional en los cuales ratifican que la vacunación debe de darse de los 3 años en adelante. Poca evidencia con 2 años, hay poca evidencia, eso es poca evidencia. Para vacunar a los niños. Para vacunar a los niños de 2 años. Pero sí hay una evidencia bastante robusta de 3 años en adelante. Ahora, El Salvador optó por iniciar la vacunación en ese grupo etario de los 6 años en adelante, lo cual tiene ya una robustez importante. Hay países a nivel internacional que ya están practicando esta estrategia, y muy importante también el que la población conozca, bueno, y de dónde surge el hecho que vamos a vacunar a la población de los 6 años en adelante. Surge de la identificación
de complicaciones en otros países que están sirviendo de evidencia y nos sirve también para tomar acciones y evitar los efectos negativos que estos países han tenido. ¿Y esos cuáles son? La aplicación o la llegada de estas nuevas variantes de preocupación que ha recurrido el ingreso de pacientes pediátricos con ventilación mecánica por una situación de COVID-19. Entonces, partiendo de esto, hemos observado países como Estados Unidos, estados como Houston, Nueva York, que tienen una gran cantidad de pacientes pediátricos ingresados por COVID con ventilación mecánica. Entonces, no debemos caer en tener letalidades en nuestra población pediátrica para poder aplicar una de las estrategias que El Salvador en este momento tiene esa posibilidad y sobre todo que existe una evidencia sólida a nivel internacional. Partiendo de esto fue el anuncio por parte del país, o el presidente lo anunció, con la suficiente evidencia científica, con todo el análisis tanto internacional como nacional, y aún así hubieron un par de comentarios en los cuales estaban, podría decirse, no estaban a favor de la vacunación. Lo curioso del caso es que al hablar con los diferentes colegas, bueno, entonces si usted no está a favor de la vacunación, usted está en contra de la vacunación en el grupo pediátrico. Y la respuesta es, no, es que no estamos en contra, necesitamos que haya más evidencia, lo cual puede ser razonable en un momento no excepcional de salud. ¿Hay alguna estadística de niños ya de 6 años arriba vacunados? Inicia el proceso, tenemos una semana de haber iniciado el proceso, están en agenda, pero a lo que yo quiero llegar al final es, no nos encontramos en una situación convencional de salud, estamos en una pandemia, en un momento excepcional de salud que hay que tomar medidas importantes. El día de ayer, el día 15 de septiembre ha sido publicado otro estudio importante en The Lancet, de una de las revistas más importantes de publicaciones médicas, dándole seguridad a la vacuna de virus inactivo, que valga la redundancia, es la vacuna o la manera de formular las vacunas de todas las vacunas de los niños. La que le pone usted a los 2, a los 4, a los 12, a los 4 años. Esa vacuna que le pone convencional en el plan regular se formula de manera de virus inactivo. Entonces la vacunación que está teniendo resultados favorables son las vacunas de virus inactivo y las cuales ya tienen estudio. El día de ayer salió un comunicado por parte de Pfizer en la cual dice, bueno, mi vacuna es segura también para la población de los 5 años en adelante. Entonces definitivamente hay suficiente evidencia científica y lo más importante, de esta manera usted protege la salud de su niño y por supuesto la salud de todo el núcleo familiar. ¿Ya tenemos cuántos vuelos con lotes de vacuna? 35 lotes. 35, ¿verdad? 35, el último compra directa, los últimos 2 han sido compra directa de la farmacéutica Pfizer, con lo cual se ha tenido la llegada de cerca de 110,000 dosis de vacuna. Al momento tenemos aproximadamente 11.810.510 dosis de vacunas en el territorio, lo cual nos posiciona como uno de los países con mayor cantidad de dosis y por supuesto con un programa, una estrategia de vacunación reconocida, el mejor en Centroamérica, el cuarto en América Latina y uno de los primeros 50 países a nivel internacional en la estrategia de vacunación. La tercera dosis no es factible todavía. Definitivamente hay bastante evidencia de respaldo, cada día se sigue colectando más. Esperamos en las próximas semanas tener buenas noticias para la población salvadoreña. Va a ser un poco interesante, nos va a llevar al inicio de la pandemia a recordarnos cómo fue ese programa progresivo de inmunización, personal de primera línea, adultos mayores, poblaciones vulnerables. Y esto obedece precisamente al ir solventando aquellos grupos que tienen mayor riesgo y que de alguna manera van a requerir ese booster o esa tercera dosis. Pero se sigue colectando la información, el análisis técnico por parte de todos los especialistas, el análisis internacional es importante y en poco tiempo yo creo que la población va a tener una muy buena noticia en este sentido. El tamizaje es importante. Entiendo que están en Azacualpa. Este día estamos en Azacualpa, Chalatenango. En el Parque Central es fundamental el tamizaje porque tenemos que comprender algo. Estamos en un periodo del año que usualmente hay enfermedades estacionarias, como lo son la influenza, la parainfluenza y el virus sincitial respiratorio. Y en esto quiero tomarme un tiempo y decirle a la población, si usted inicia con sintomatología respiratoria, debe consultar oportunamente, debe de agendar o realizarse una prueba de COVID-19 para descartar que esto se trate de un virus de la influenza, de una parainfluenza, de un virus sincitial respiratorio o se trate de COVID-19. Pero independientemente de los dos casos, lo que sí tenemos que tener muy presente en la población, que ante el inicio de sintomatología respiratoria usted debe consultar.
porque lo más importante es abordar a tiempo, lo más importante es tratar a tiempo una situación de COVID-19. Y lo digo también para la población que ya ha sido vacunada, porque en ocasiones el hecho de tener las 2 vacunas pues nos hace confiarnos, a pesar de que tenemos enfermedades crónico-degenerativas, pacientes diabéticos, nos hace confiarnos y esperar hasta último momento para consultar ante sintomatología respiratoria. No debe de ser así. Ok, ya para concluir, ¿está todo bajo control? ¿No es que se le ha salido de las manos la pandemia? Yo creo que decir está todo bajo control en una pandemia no es una manera apropiada o no sería una información correcta. Yo creo que estamos en una situación sanitaria importante que está afectando a todo el mundo. Y el control de la pandemia se va a dar cuando la pandemia deje de afectar a nivel internacional y a nivel nacional, por supuesto. En este momento seguimos teniendo para el día de ayer 11 letalidades. Entonces creo que no podemos hablar de control hasta que estos casos disminuyan a 0, hasta que la cantidad de contagios disminuya a 0 y por supuesto hasta que la población esté segura en el territorio a causa de los efectos del COVID-19. Ok, se está teniendo el punto más alto de contagio. Por favor, cuidémonos. Padres de familia, no salgan, de verdad. Hijos, cuidemos a nuestros padres y viceversa, ¿verdad? Para evitar de verdad que esto se siga generando de esta manera. Ministro, nuevamente gracias, muy agradecido que nos acompañe siempre y nos ponga al día para poder de alguna manera concientizar a la población y evitar este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy en día. Un placer poder estar acá y decirle a la población, cuídese, use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite asistir a aglomeraciones y sobre todo vacúnese. Lo más importante es estar protegido, de esa manera usted garantiza su salud y la salud de su familia. Bueno, gracias nuevamente por habernos acompañado. Usted, amigo que nos sintoniza, de nuevo reitero, cuidémonos, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.